MOSFET, pues el análisis es muy similar al análisis con los amplificadores, o mejor dicho, al análisis de los amplificadores con BJT. Entonces, no tenemos que hacer mucho énfasis en eso. Permítanme un segundito a ver si se puede grabar la clase. A ver acá. Vamos. Recording in progress. Listo. Tenemos ahí, ¿no? Entonces, fíjense, les decía que el análisis que vamos a hacer nosotros en los diferentes amplificadores es básicamente el mismo que el BJT. O sea, sin olvidarnos, desde luego, las ecuaciones fundamentales, ¿no? Nosotros habíamos determinado una analogía, es decir, 3 ecuaciones fundamentales del FED. La primera está aquí, tenemos ID igual a IDSS, que multiplica a 1 menos BGS sobre BP todo al cuadrado. La otra era que ID es igual a IDSS, perdón, ID es igual a IS. Y la otra que la IG, es decir, la corriente del gate es igual a 0 amperios, ¿no? Esas son las 3 ecuaciones fundamentales. Entonces, de ahí el resto, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de aquí, solamente a efectos de que usted se acuerde. El análisis igual de continuo y el análisis de alterna. En el análisis de alterna, pues lógicamente ustedes no me han preguntado. Este FED también tiene un equivalente de alterna, el cual no lo vamos a estudiar, ¿no? Porque repito, eso no contempla dentro del contenido. Más sin embargo, si tuviéramos que hacer, necesitaríamos nosotros determinar o encontrar en este caso el circuito equivalente de alterna de nuestro transistor FED o del MOSFET, si es que estamos en este caso nosotros analizando, y procederíamos a encontrar asimismo impedancia de entrada, impedancia de salida y la amplificación desde luego, ¿sí? Pero para lo que es el análisis de continuo, igual sencillo, ¿no? Tenemos que aquí el capacitor se abre y nosotros tendríamos aquí la ecuación de entrada y la ecuación de salida, ¿no? ¿Sí? Tendríamos así, tendríamos VDD menos ID por RD, ¿sí? Tendríamos nosotros menos voltaje drain source y menos, en este caso sería IS por RS, pero IS es semejante a ID, entonces tendríamos ahí la ecuación de salida, la de acá, ¿no? Y para la entrada tendríamos esto de aquí, ¿no? Tendríamos esto de aquí, ¿sí? Entonces, ahí estaría prácticamente el análisis de continuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tendríamos aquí ningún problema. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, las curvitas, no olvidarse que es lo que nosotros siempre nos venimos manejando y que lógicamente nosotros no podemos descuidar, ¿no? Aquí tenemos un BP negativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este corresponde, ¿sí? A un FED canal, en este caso sería N, ¿sí? Canal N. Ahorita estarían para acá las otras, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí tendríamos VGS igual a 0. No se olviden, para cuando ID es igual a IDSS, aquí nuestro VGS era 0. Eso debemos tomar siempre en cuenta, ¿sí? Y obtener las ecuaciones. De igual forma, para la determinación del punto de trabajo,
nosotros lo que hacemos es utilizar tal cual hacíamos nosotros en el circuito BJT a partir de la ecuación de la recta de salida, ¿sí? Determinábamos el punto, ¿sí? De intersección con la curva. ¿Cuál es esta curvita de aquí? Esa curvita es la que ustedes ya saben, ID igual a IDSS ¿sí? Que multiplica a 1 menos BGS sobre BP, esto al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación de Shockley para el FED. Para el MOSFET ya vimos que había otra ecuacióncita, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa también la debemos nosotros aprender. ¿Preguntas, por favor? Entonces, en este caso vamos a, de igual manera como lo hicimos en las dos clases, en el trabajo anterior, vamos a enviar ese mismo trabajito que ustedes lo hagan antes de iniciar con el estudio de los amplificadores operacionales, ¿no? Pero previamente a esto, pues entraremos a los amplificadores de potencia, ¿sí? Que son una consecuencia de estos amplificadores, tanto del BJT cuanto del FED. Entonces, asimismo, hoy día vamos a hacer el tiempo que nos queda. El uno sería un diseño, ¿sí? O el análisis, ¿no? Así sería. Eh, Veamos acá para plantearlo sencillamente, ¿no? Vamos a ¿dónde están los ejercicios propuestos? Veamos. A ver, por acá estamos. Aquí tenemos igual tenemos un compendio, ¿sí? De circuitos que nos permiten ir analizando las diferentes características, ¿no? Sí. Aquí tenemos, fíjese, un FED, la configuración y para varias configuraciones, ¿no? Y acá tenemos sí, tenemos en realidad viene siendo un MOSFET, sí, sí. Aquí, por ejemplo, está mal, ¿no? Aquí el libro le pone como un JFET, pero en realidad este es un MOSFET y el de acá abajo es un FET, ¿no? No se olvide por el símbolo, ¿no? Sí, repito, donde dice aquí JFET, de aquí es un MOSFET, ¿no? Es un MOSFET. ¿Un MOSFET tipo qué? Sí, en este caso sería parecido al JFET, ¿no? Por eso le pone aquí, porque no vemos que la curvita sobrepasa, en cambio casi ya tenemos. Pero aquí falta el grafiquito, aquí la doble línea, ¿no? Entonces este es un MOSFET tipo empobrecimiento, dado que BP es negativo y sobrepasa la curva hacia el eje positivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos las diferentes características. Mire, aquí podemos hacer una mezcla también de transistores BJT con FED, ¿sí? A ver, vamos acá. Esto no tenemos que ver. Vamos acá.
Acá tenemos, eso, aquí está. Ya, entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? A ver, así sería. Usted en el simulador, en el Proteus, va a encontrar lo que aquí pide, ¿no? Básicamente IDQ, ¿no? Sí, IDQ, queremos IDQ. Entonces usted va a coger y va a medir esto en el Proteus. Va a simular, ¿no? Queremos la corriente. No estamos hablando de amplificadores, ¿no? Este es un circuito, sí, que se está haciendo simplemente el análisis de continuo, ¿no? Queremos IDQ, sí, en este caso IDQ. Nada más. Estos valores que tenemos IDSS igual 12 miliamperios y BP igual a menos 4 voltios son valores, ojo, que nos está asignando el texto, ¿no? ¿Sí? Se supone que este FET, este transistor, tiene estos datos. Debemos recordar que estos datos nos lo proporciona el fabricante. Entonces, hagamos el siguiente, a ver, no sé si... A ver, veamos. A ver, por favor, atenderá. Quiero que determinemos IDQ, ¿sí? Y queremos, ¿qué más? IDQ, ID, ¿sí? Ya. Para este problema que dice problema 2, no me permite subrayar, pero bueno. Para el problema 2 y problema 3, simular en el Proteus y determinar respectivamente, ¿no? IDQ en el problema 2 e ID en el problema 3. No sé si estamos claros. Jóvenes. Sí. Sí. Fíjense, aquí tienen ustedes un BGG que no está dado dato. Podrían utilizar el mismo del de acá, ¿no? 3 voltios, 5 voltios, etcétera, ¿sí? Si quieren, aquí pongámosle uno de 5 voltios para variar. Aquí pongámosle 5 voltios. Listo, ¿ya? Entonces, por favor, copien para yo en este momento abrir el sistema y poner en el aula virtual. Este sería trabajo grupal número 3. ¿Alguna pregunta? ¿Inge toca hacer cálculos también o solo la simulación? No te escucho, ¿puedes alzar la voz? ¿Inge toca hacer cálculos o solo la simulación? No, solo la simulación. Ahorita solo la simulación, ¿sí? Y lo suben al sistema, ¿sí? O sea, pones el circuito y IDQ obteniendo a través del Proteo, del Proteo, ¿sí? En corriente directa, Inge, ¿no? Claro, hermano, no Continua. es que mira, esta fuente es de continua, esta también es de continua. No te olvides que aquí estamos haciendo solamente el análisis de continuo. De paso, el texto aquí no nos pone ni el capacitor, nada, porque en todo caso de haber existido algún capacitor, en continua ese capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Si ya te Entonces pediría yo... solo de estos dos, ¿verdad? Sí, solo de estos dos, del problema 2 y 3. El que está aquí, ¿no? Aquí está, este es el problema 2 y este es el problema 3. Sí. Con este dato del problema 3, ¿no? Siendo BGG igual 5 voltios. ¿Sí? Fíjate, prácticamente es el mismo que el de acá, ¿no? Bien, Inge. ¿Sí? Listo. Los tomarán en cuenta los valores BP y todo eso, de acuerdo a cada ejercicio, eso sí. Ya. Entonces, cópienlo, por favor, porque yo voy a borrar voy a salirme de esta página. Listo. Recording stopped.
Listo. Entonces, no se olviden, yo ya voy a subir el sistema en este momento, voy a aperturar la actividad, ¿no? Como trabajo grupal 3, segundo parcial. Igual esto va a estar ubicado en este caso, en la zona de evaluación del segundo parcial. Listo, jóvenes, los que desean igual pueden salirse ya, son en grupos de 5, no se olviden, ¿no? Listo. A ver, voy aquí, ¿dónde está? Aula.